Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Tengo nuevamente el privilegio de compartir con ustedes. Como siempre, los que me conocen, siempre empiezo con una oración. Así que si me acompañan, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner este mensaje en manos del Señor, que Él pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea Él hablando en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por traernos a tu casa, por el privilegio de poder estar en un lugar donde podemos libremente entrar en tu presencia, cantarte alabanzas y recibir palabras, Señor. En esta hora queremos presentarte nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que puedas hablar a nuestras vidas en esta noche. Que la palabra que tú has preparado en esta noche sea, Señor, sirva de edificar nuestras almas, Señor, para madurar en espíritu, Señor. Te pido que puedas hablar a mi vida, Señor, también. Que puedas usarme, Señor, como instrumento en esta noche, Padre. Que seas tú hablando en esta noche y no yo, Padre. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. En esta noche vamos a continuar, o más bien a finalizar la trilogía que el hermano Balmore había empezado hace unas semanas. El hermano Balmore empezó a compartirnos sobre el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, qué función tiene el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Amén. Eh, Antes de hacer un pequeño repaso, quiero llevarlos a la palabra. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 4. Este famoso verso que yo creo que seguramente todos aquí nos la sabemos de memoria. Es un verso que todos sabemos de cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos estos hermanos que estaban juntos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Aquí vemos cuando estaba la iglesia del principio reunidos y estaban unánimes, estaban orando, estaban buscando del Señor, cuando de repente se cumplió aquella promesa que Jesús les había dicho a sus discípulos, que Él iba a enviar el Consolador. Amén. Que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo. Y si hablamos o si traemos a memoria en la palabra cuando se ha hablado del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía en medio de algunas personas, pero eran contadas las personas que donde el Espíritu Santo se descendía sobre esas personajes de la Biblia. E inclusive en el Antiguo Testamento todos sabemos de que nadie podía estar en la presencia de Dios, porque si no, caían muertos. Amén. Que solamente en el lugar santísimo descendía el Espíritu Santo, y solamente el sumo sacerdote podía estar en la presencia del Señor. Amén. Y luego estaba el lugar santo, y luego el atrio, y no cualquiera, hermanos. No me acuerdo qué personaje fue que dijo: de cierto moriré porque a Dios hemos visto. Eso fue en el Antiguo Testamento. Eh, pero el Señor Jesús vino a cumplir la palabra y dejó una promesa de que iba a enviar el Consolador. Y finalmente aquí en este verso vemos de cuando se cumplió esa promesa, que se descendió el Espíritu Santo, vino como un estruendo, como un viento, y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde aquel entonces, hace casi 2000 años, y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo ha estado operando, trabajando, obrando sobre todo creyente que ha confesado que Jesús es su Dios. Amén. Todo que se le ha dado esa dicha de ser llamado hijos de Dios puede recibir el Espíritu Santo. Ya no está limitado. El Señor Jesús no logró reconciliar con el Señor, y se nos dio acceso a esa bonita presencia. No sé cuántos sintieron la presencia de Dios ahora. Amén. Amén. Había un tiempo cuando no cualquiera podía hacer eso. Amén. Y, y le digo que
Cada momento que tenemos, hermanos, de poder entrar en la presencia de Dios, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque yo lo he vivido. Qué feo sería de estar en un lugar donde se ha llenado de la presencia de Dios sin poder sentir la presencia, o sin haber abierto tu corazón a sentir la presencia de Dios. Qué feo, hermanos, irse de un lugar donde está la presencia de Dios, porque ¿cuántos saben que la presencia de Dios está con nosotros? La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Eso fueron las palabras de Jesús. Amén. Entonces el hermano Balmore nos empezó a hablar de este tema. Vimos, él nos introdujo a 3 diferentes facetas, ¿verdad? El Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios con nosotros, y en esta noche vamos a ver el Espíritu de Dios sobre nosotros. Solo para hacer un pequeño repaso, el Espíritu de Dios en nosotros es cuando el Espíritu de Dios hace una obra de restauración. Vimos que traía vida, traía sanidad, traía limpieza y fortaleza. Amén. Así cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno va empezando a caminar como creyente después de haber sido salvo. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en uno, ¿no es así? Uno empieza a cambiar, uno empieza a formar, empieza a cambiar su carácter, uno empieza a pensar diferente, a hablar diferente. Es cuando empieza la obra del Espíritu Santo. Luego, la semana pasada el hermano Balmore compartió sobre el Espíritu Santo con nosotros, ya como haciendo una obra junto con nosotros. Hablaba de una ayuda en el camino de creyente, porque una vez que empezamos nuestra carrera como cristianos, ¿será que ahí termina, hermanos? Uno a recibir Jesús, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir caminando, hay que seguir creciendo, hay que seguir dejando que el Espíritu Santo obra en la vida de uno, para que la persona que uno era antes de Cristo, ya después sea otra nueva criatura, como dice la palabra. Amén. Hablaba de cómo el Espíritu Santo sirve de maestro, de guía, de consolador y hasta de intercesor. Amén. El hermano Balmore habló de cómo el Espíritu Santo hasta intercede por nosotros. Amén. En esta noche vamos a ver el Espíritu Santo sobre nosotros. Y ya cuando estamos hablando del Espíritu Santo sobre nosotros, ahí como vimos en este verso, hablaba de qué fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre todos esos creyentes. Empezaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo empezó a repartir dones. Y eso ya se habla de un creyente ya como que un poquito más avanzado, una persona que ya busca del Señor, lee las Escrituras y está unánimes dentro del cuerpo de Cristo, como estamos aquí en esta noche. Amén, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pasan varias cosas que voy a compartir en esta noche. Primero, le voy a leer un texto antes de ir al primer punto. Joel 2:29. Vamos a ir a Joel 2:29. Y dice así: y también sobre los siervos y sobre las siervas. Mire cómo dice, siervos y siervas. Ya está hablando más allá de meramente una ovejita o un recién nacido. Ya está hablando de personas que ya tienen conocimiento de la palabra y ya están avanzando. Amén, hermanos. Y dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya estaba hablando de aquel día, de lo que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 2. Amén. Entonces cuando el Espíritu Santo ya viene sobre nosotros, ya que el Espíritu Santo ya ha empezado una obra de limpieza, de purificación, de cambio en nosotros, ya después de que hayamos dejado que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que interceda por nosotros, ya otras cosas suceden cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, así como pasó en Hechos capítulo 2, que ahí dice que vino sobre los que estaban reunidos. Primero, el Espíritu nos capacita para testificar. Digan conmigo, testificar. ¿Qué es testificar? Hablar de las buenas nuevas de Jesús, hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.
Porque uno como creyente, ¿será que uno recibe al Señor y se queda callado? No, hermanos, sino que la palabra nos ha llamado a ir más allá, simplemente de quedarnos simplemente con recibir el Señor y recibir la palabra, sino que hay que testificar con nuestras bocas. Hay que hablar de la palabra, hay que compartir la palabra con personas, nuestro prójimo, dice la palabra. Y de hacer discípulos nos dejó ese llamado del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo nos capacita. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí fue justamente un capítulo antes de que el Espíritu Santo descendiera. Era en el capítulo donde Jesús asciende, ya se va al cielo y les deja unas palabras de consuelo, de promesa a sus discípulos. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre uno como creyente, nos capacita para testificar. Inclusive se me viene a la mente cómo el Señor capacitó a Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Moisés, el pretexto que Moisés le dio a Dios cuando Dios le dio ese mandato de ir y de librar a su pueblo de Egipto, y de ir y a decirle al faraón: deje ir a mi pueblo? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Dijo: no, pues yo no soy de buen hablar, tartamudeo, yo no tengo la capacidad. Pero el Señor le dio la capacidad, así como el Espíritu Santo nos capacita a nosotros. Si me hubieran preguntado hace 10 años que te animas a predicar, a estar enfrente de una congregación y de predicar, yo diría: no, Dios me guarde, con Dios me libre. No se lo crea. No, pues solo pongámonos a pensarlo de esta vista. Si en este momento el hermano pastor dijera: hermano, ¿se anima a predicar el domingo? ¿Cómo reaccionaría usted? No diga amén y levante la mano, ¿verdad? Sino que es una pregunta nada más. Y a veces nosotros en nuestra humanidad nos asustamos, nos ponemos nerviosos. Es nuestra humanidad. Pero tenemos que entender que no lo hacemos con nuestra propia fuerza. Cuando testificamos, cuando compartimos, lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo. Porque si nos ponemos a pensar de que si ya hemos dejado que el Señor haya obrado en nosotros, haciendo su limpieza, haciendo su obra, haciendo su obra de purificarnos, de ayudarnos, y si hemos dejado que el Espíritu Santo nos guiara en su palabra, aprendiendo de la palabra, metiéndonos más con Él, viene el momento donde el Espíritu Santo nos va a capacitar para testificar, para hablar a nuestro prójimo, para hablar a nuestra familia, para hablar a personas desconocidos que no conocen. El Espíritu Santo nos va a capacitar. Quiero llevarlos a 2 Timoteo 1, 8 y 9. Esta palabra me pega algo fuerte a mí, porque me recuerda de mi deber como creyente, mi deber como hijo de Dios. Miren las palabras que dice aquí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Esa palabra dice: no te avergüences, sino sé partícipes. Amén. No hay que avergonzarlos de lo que hemos aprendido, de lo que conocemos, sino hay que alegrarnos, hay que compartirlo con amor, hay que testificar, hermanos. Y eso yo me incluyo ahí también, porque yo puedo decir, no diría la palabra fácil, pero se me facilita venir aquí con ustedes y compartir la palabra con creyentes, con hijos de Dios.
Amén. Porque ustedes creen en el mismo Dios en quien yo he creído. Pero ya ir a hablar a un extraño, ya ir a hablar a un musulmán, que esos son fieles a su religión. Muchas veces son más fieles que los cristianos, en lo que es su tiempo de oración, en lo que es su escritura, el estudio del Corán. Esos son yucas. Y a veces nosotros, si no sabemos cómo defender nuestra fe, o de repente si nos preguntan a nosotros, ¿en quién has creído? En Jesús. ¿Por qué crees en Jesús? Pues, ¿qué le responderíamos? Amén. Le podemos responder con palabra. Escrito está, escrito está. Amén. Por eso es importante aprender la palabra. Pero quien nos capacita, quien nos da esa habilidad de poder testificar así con firmeza, con la certeza de quién hemos creído, es el Espíritu Santo. Amén. Quiero llevarlos a otro verso. Primera de Juan 1:3. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Hay otro verso en las cartas paulinas que dice: no puedo cesar de hablar de lo que he aprendido y de lo que he oído. Y eso debería ser nuestro punto, nuestra forma de ser con respecto a eso de testificar la palabra. No hay que dejar de compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos vivido. Porque ¿cuántos han sido bendecidos a través del Espíritu Santo? Amén. Yo creo que todos nosotros, amén, de alguna forma u otra hemos recibido de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué no compartirlo con alguien más? Especialmente si uno ha tenido experiencias con Dios, donde el Señor lo haya rescatado de una situación difícil. ¿Por qué no compartirlo? Amén. El Espíritu Santo nos da esa capacidad para testificar cuando viene sobre nosotros. Vamos al siguiente punto. Luego vimos en el Hechos capítulo 2 que dice, el versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces lo siguiente que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es que empieza a repartir dones. Amén. No sé cuántos aquí hemos recibido algún don de parte del Espíritu Santo, y si ya has recibido ese don, lo estás ejerciendo, hermano. Estás ejerciendo el don que Dios ha puesto en ti, porque dice la palabra que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Amén. Y Él sabe, nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce de qué somos capaces, qué es lo que Dios puede hacer con nosotros, porque pues uno solo no lo puede hacer, hermano. Es imposible. Es imposible vivir en esta vida como creyente sin el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en medio de todo, hermanos. Porque sin el Espíritu Santo, como dice en Juan capítulo 15, sin Cristo nada somos. Amén, hermanos. Entonces el Espíritu Santo reparte dones. El versículo 4 lo acabamos de leer, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según que el Espíritu les daba que hablasen. Quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 11. Aquí vemos unos ejemplos de los clases de dones que el Espíritu Santo reparte. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces eso viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede repartir un don y fíjese que ese don sirve para algo, sirve para edificación del cuerpo, sirve para edificación de la misma iglesia. Porque ese don de sanidad, yo solo déjeme pensar, así como dice el hermano pastor, ¿verdad? ¿Será que cuando le dan don de sanidad, será que es que uno se va a sanar uno solo? Que uno se va, normalmente es cuando uno va a sanar a otros. Que Dios a través del Espíritu Santo, Dios sana a otros. Amén. Claro, Dios puede sanarlo a uno, pero no es que uno usando el don ese para sanarse uno solo. No, es para edificación del cuerpo. Amén. Cuando ahí dice que le da don de hacer milagros, para hacer milagros para el cuerpo de Cristo. Amén. Y todo tiene su propósito. Y solo se me viene a la mente cuando la parábola de que dio Jesús sobre los talentos. A uno se le dio uno, a otro se le dio 3, a otro se le dio 5. Y había unos que usaron su don y se le multiplicó. Pero el que no usó su don y mejor el talento y lo enterró, ¿qué fue lo que pasó? Se le quitó. Dios puede quitarnos el don si no lo estamos usando. Amén. Entonces el Señor, cuando viene, el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, reparte dones. Quiero llevarlos a Hechos 19, 5 y 6. Aquí vemos un ejemplo de la obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo fue allá a Éfeso a predicarles allá, él dice ahí la palabra, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Uno como creyente debería anhelar aquellos dones. El Señor sabe qué don el Espíritu Santo va a depositar en tu vida, pero uno debería de anhelar, no diría yo esconderse o de echarse para atrás o de hacer como aquel de la parábola de enterrarlo, sino que hay que recibirlo, hay que estar dispuesto a que el Señor use su vida. Amén. No hay que quedarnos estancados, no hay que quedarnos simplemente en una etapa de nuestra vida como creyentes, sino que hay que dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de uno, que nos use, porque quién sabe el día de mañana el Señor te llame para algo, el Señor deposite un don que sirve para otro hermano que esté en necesidad. Amén. Y qué interesante que uno de esos dones es la fe. Ahí acabamos de leer en 1 Corintios 12, dice ahí, a otro fe por el mismo espíritu. Está el fe, está el fe como el que se desarrolla por oír la palabra de Dios. Amén. Pero está fe por don de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué será que eso estará incluido como un don? Me pregunto yo. Porque es necesario, hermanos, tener fe. Es necesario tener fe en medio de un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de caos, especialmente en estos días que estamos viviendo, que son días terribles. En las noticias se oyen cosas feas que suceden en otros países. En nuestro país se está incrementando la división entre todos los ciudadanos, los que vivimos aquí en este país. Y en estos momentos es cuando más necesitamos fe. Amén, hermanos. Y puede ser que el Espíritu Santo deposite en usted ese don de fe. Amén, hermanos. Vamos, aquí llevamos dos. Primero, el Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita para testificar. Luego, el Espíritu Santo reparte dones. Amén. Y tercero, esta es una bien importante. El Espíritu nos ayuda a vencer el enemigo, el diablo. Que el Señor nos reprenda. Amén.
Es importante, hermanos, que como creyentes sepamos cómo dejar que el Espíritu Santo nos capacite y nos prepare para reprender, para pelear contra el adversario. Amén. Porque uno, si no está preparado, te hace pedazos el diablo. Amén. Pero uno preparado, uno lleno del Espíritu Santo, uno va a ser más que vencedor, hermanos. Y hay de aquellos que pues en el mundo, en otras iglesias, otras fes, ¿verdad? Otras creencias, utilizan amuletos, utilizan que aguas benditas, que de repente vemos hermanos, no aquí no pacto, pero de repente vemos hermanos creyentes que en su casa ahí como para proteger la casa tienen la Biblia abierta y lo dejan puesto en el Salmo 91 y tienen su Biblia ahí puesto y lo tienen ahí en un lugar donde quizás todos lo pueden ver como adorno. Aleluya, tienen como adorno. Pero ¿cuántos saben que la palabra es espada? Y la palabra tiene que estar aquí en el corazón y en nuestra mente. Amén. Así podemos usar la palabra para pelear contra el diablo. No tenerlo abierto, no tenerlo como un amuleto. Fíjense. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Este verso es muy importante. Todos deberíamos de saber este verso. Habla sobre la armadura de Dios. Y esta armadura no es una armadura física, porque ¿cuántos sabemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus malignos, contra huestes de maldad, contra potestades, amén, que están en las regiones celestes? Contra ellos nuestra batalla. Y dice Efesios 6, 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y luego ahí sigue detallando cada sección de esa armadura. Pero hermanos, una de las armaduras más de mis favoritas es el escudo. ¿Saben de qué es el escudo? Alguien que lo diga. Escudo de la fe. Amén. Ese escudo de la fe es para apagar todos esos dardos del fuego del maligno. Amén. Porque yo sé que todos nosotros, incluyéndome a mí y mi familia, de repente somos atacados así espiritualmente, con dardos, que el enemigo nos quiere decir que no sirves para nada. El enemigo te quiere decir: ¿a dónde está tu Dios? Estás aquí tirado, estás pasando por pruebas, estás pasando por situaciones de tu salud, situaciones financieras. ¿A dónde está tu Dios? Es cuando más hay que agarrarnos de ese escudo de la fe. Amén. El Señor nos ha dejado recursos, herramientas para pelear contra el enemigo. Pero si tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros? Sobre nosotros. ¿Qué pasaría, hermanos? De lo peor. Amén. Inclusive, como vamos a ver a continuación, hay ejemplos en la Biblia de personajes que tratan de pelear contra las tinieblas sin tener el Espíritu Santo, ni siquiera sin ser creyentes, solo tratando de imitar, solo tratando de utilizar algunos, diría yo, no sé, atributos de nuestra fe, pero no son de nuestra fe. No sé si han visto en la televisión de hermano tal, salen como a las 2, 3 de la mañana que llámame y es un personaje algo raro que tiene sus velas, que tiene sus santos, que tiene un montón de cosas y se dicen llamar hermano y ellos profesan conocer a Dios, a Jesús, pero usan otras variedad de cosas que no son de Dios. Amén. Y ellos le invitan a que uno les llame a ellos para que ellos se encarguen de ayudarle a uno haciendo algún trabajo, haciendo, no sé, prefiero ni siquiera decirlo, pero es meramente una imitación. No llega ni a la sombra del poder
del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo sobre uno, uno tiene la capacidad de vencer cualquier espíritu, porque es Dios quien lo está haciendo, no uno. Amén. Uno simplemente es un hijo de Dios, usado por el Espíritu Santo. Amén. Especialmente si estamos vestidos de esa armadura de Dios. Amén, mis hermanos. O pues no vaya a ser de que nos suceda como le pasó a algunos personajes en la Biblia, en el libro de Hechos. Más bien, si quieren, veámoslo. Quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 19, versos 13. Vamos a leer del 13 al 16. Estos eran unos personajes que miraban lo que estaban haciendo los discípulos, veían lo que hacían a los creyentes de verdad y querían hacer de eso, pero lo hacían de una manera totalmente errónea. Miren lo que dice la palabra. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ¿han oído esa palabra exorcista? De esos existen, pero no son de Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Amén. Si no tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, podemos salir, nos puede ir mal, hermanos. Si uno no está preparado, si uno no está bien con el Señor, nos puede ir mal. Amén, hermanos. A estos personajes hasta salieron heridos y desnudos, dice la palabra. Amén. Pero interesante, porque hasta los espíritus dicen, ellos creen. Él dice: nosotros conocemos a Jesús. En ese momento decía: conocemos a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes no los conocemos. En otras palabras, ellos eran impostores, eran farsa, eran falsos, no tenían nada que ver con Dios. Simplemente vieron lo que el Señor hacía con sus discípulos y quizás ellos querían hacer. Recuerdo de un tal mago, no me acuerdo cómo se llamaba este mago, que quería comprar. ¿Perdón? Elimás, el mago, quería comprar ese poder que tenían los discípulos. Y el poder de Dios no se compra, hermanos. Amén. El poder de Dios no tiene precio. Nosotros no somos a veces ni siquiera dignos, pero el Señor en su misericordia derrama de su espíritu sobre nosotros. Amén, hermanos. ¿Quieren darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Vaya, ahí vamos 3. El Espíritu Santo nos capacita para testificar, el Espíritu reparte dones, el Espíritu nos ayuda a vencer al enemigo, el diablo, que el Señor nos reprenda. Y por último, vamos a ver el último punto, que el Espíritu nos ayuda a vencer la carne. Amén. Esa es una bien importante, porque para muchos es una batalla a diario, una batalla interna a diario, el batallar con la carne, porque esa carne es parte de uno. Uno nace con ese pecado original, uno nace con esa tendencia a hacer lo malo, a pecar. Y desde niño, se ve en los niños, cuando los niños que todavía están creciendo, aprendiendo entre el bien y el mal, el niño ya trae eso, ya sea de pelear, o ya sea de mentir, o ya sea de hacer lo que no es correcto. Ya los niños ya lo traen. Y es porque nosotros tenemos eso, es la carne, es el viejo hombre. Amén. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer la carne. Amén, mis hermanos. Quiero llevarlo a Romanos 8, 13 y 14.
Amén. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermanos? Pregúntale al hermano que tiene a la par, ¿eres hijo de Dios? Amén. Entonces, si eres hijo de Dios, hay que dejar que el Espíritu nos guíe. Porque ahí dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y hay que dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos capacite a vencer la carne. Porque la palabra dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Entonces, si uno dice, no, yo no puedo, es mentira, hermanos. El Señor sabe nuestra capacidad. Él sabe nuestros límites, hasta dónde llegamos. Porque dice la palabra que no nos ha sobrevenido alguna tentación que no podemos sobrellevar, sino que junto con la tentación está la salida, que es en Dios. Amén. Y luego estas palabras son de Pablo, y siempre me llama la atención Pablo, y siempre lo menciono cuando me toca compartir con ustedes, porque Pablo era un ser humano que era un opuesto de lo que Dios hizo con él. Era un hombre que perseguía la iglesia, era un hombre que era en contra de los creyentes, los buscaba, los perseguía, era de lo más bajo. Y de repente el Señor lo usó a él, y su trayecto cambió por total. Se hizo uno de los apóstoles que llevó la palabra a bastantes regiones y países, a bastantes personas de diferentes lenguas. Pero me llama la atención el hecho de que ese mismo apóstol que hizo grandes cosas en el Señor tenía batallas internas. Ese mismo apóstol decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Déjame pensar, él quizás tenía batallas internas, él mismo lo declaraba a las iglesias. Dice, porque hay una ley en mis miembros que me lleva hacia el cautivo, hacia la muerte, el pecado, ¿verdad? Y él decía, porque lo que quiero hacer no lo hago, y eso que no quiero hacer, eso hago. No sé si le ha pasado, hermanos. Uno teniendo el conocimiento de lo que no debe de ser, y uno lo hace, uno cae en el pecado. Pero fiel y misericordioso es Dios, que siempre está ahí para ayudarnos, para levantarnos de cualquier situación que estemos, especialmente en esos momentos cuando estamos en los puntos más débiles, que pensamos que quizás ya no podemos más. Y ahí está el Señor, siempre dispuesto para agarrarnos de la mano, tomarlos de la mano. Y fíjese que hoy día que venía de regreso a la casa, ya venía para ir a prepararme, para venir para acá. Yo estaba meditando en la palabra, porque siempre que me toca compartir me pongo bien nervioso, ¿verdad? Porque es un privilegio, pero también es algo yuca, decimos algunos de nosotros, ¿verdad? Difícil. Pero grande y misericordioso es Dios, que me ha permitido estar aquí con ustedes. Pero el Señor puso una palabra en mi corazón y me cayó fuerte, porque me trajo memoria de lo que yo debo de ser hoy en día, en esos momentos, especialmente lo que estamos pasando con mi esposa. Luego va a servir como de testimonio. Algunos saben, pero el Señor sabe lo que hace, y Él tiene control sobre todas las cosas, y todas las cosas ayudan a bien. Amén, hermanos. Entonces el Señor puso una palabra en mi corazón y se lo quiero compartir. Mateo 26:41. Y este es el momento donde siento yo que, déjame pensar, que era uno de los momentos más estresantes, tanto para los discípulos como para el Señor Jesucristo. Porque fue en los momentos después de que Judas se había ido, ya Jesús había compartido con sus discípulos que alguien de ellos lo iba a traicionar, y Jesús ya sabía lo que venía, conocía el plan del Padre. Él sabía lo que tenía que ir a la cruz y sufrir y morir. Y en su momento déjeme pesar, de preocupación, no sé,
La palabra dice que él estaba afligido. Fue al huerto de Getsemaní a orar, porque ese es uno de las herramientas que el Señor nos ha dejado más fuerte, hermanos, es orar, la oración. Y debemos de ser creyentes, hijos de Dios de oración. Y yo he estado aprendiendo eso durante este año. Hay que aprender a orar más, hermanos. Entre más, como dice aquel palabra en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, es uno de los versos más cortos en la Biblia. Orad sin cesar, hermano. No hay que parar, no hay que dejar de orar. Cuando está en la mañana a levantar, hay que orar. Cuando estamos con la familia, orar. Cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en el carro, hay que ir orando, hermanos. Y en este momento el Señor se fue a orar y se llevó a sus discípulos y les dejó unas palabras que yo siento que ahora me está tocando, porque me está llamando a hacer lo que el Señor le pidió a sus discípulos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y el Espíritu Santo, acabamos de compartir, que nos ayuda a vencer la carne. Pero ahí esa palabra es bien real. Uno a veces tiene el deseo, pero su cuerpo es débil. De repente le quiere agarrar sueño cuando uno quiere orar, uno quiere leer la palabra, de repente le quiere bajar sueño. A mí me ha pasado, y es los momentos cuando hay que clamar a Dios, hay que clamar al Espíritu Santo para que nos levante, para que nos capacite para vencer la carne. Hay que velar y hay que orar, hermanos, porque los tiempos son malos. Amén. No podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos espiritualmente, hermanos, porque dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y déjame pensar que una parte de eso es porque nos descuidamos, nos quedamos dormidos, dejamos de orar como debemos. Y aquí Jesús, recuerdo que ahí luego dice: no pudieron quedarse despiertos conmigo una hora. Amén, hermanos. Y esta palabra siento que el Señor me lo está dando a mí, pero yo sé que para ustedes también, que hay que velar y hay que orar. No hay que dejarnos ser tentados, no hay que caer en la tentación. Amén, mis hermanos. Quiero llevarlos a un verso más antes de concluir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, hermanos, a medida de cómo uno se deja ser usado por el Espíritu Santo, a medida de que cómo uno deja que el Espíritu Santo obra en su vida, que te moldee, la gente poco a poco se va dando cuenta que ya no uno es igual. Ya uno ya no va reflejando el carácter de aquel viejo hombre de la carne, sino que uno va reflejando el carácter de Cristo. Ahí dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y qué lindo sería, hermanos, de que cuando el Señor venga nos encuentra así, con el carácter de Él, y que nos diga esas palabras: buen siervo y fiel. Amén, hermanos. Voy a concluir, y si quiere poner de pie, vamos a ponernos de pie. Vamos a concluir en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 14 y 15. Hechos capítulo 8, versos 14 y 15. Dice la palabra: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nosotros como creyentes vamos caminando día a día, aprendiendo más de nuestro Dios, aprendiendo más de su palabra y aprendiendo más del plan que Dios tiene para uno. Pero para eso hay que también dejar que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque Dios es caballeroso. Él no le va a forzar a nadie, no va a obligar a nadie a que su Espíritu venga sobre uno así forzadamente. Amén.
Eso, más bien, eso es lo que hacen los espíritus malignos. Los espíritus que poseen a las personas ahí en la palabra, lo hacen, los forzaban. Pero Dios no es así. Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y si uno dispone de su corazón a dejar que el Espíritu venga sobre nosotros, Él puede hacer grandes cosas con uno. No sabemos hasta dónde nos puede llevar el Señor, pero si dejamos que Él venga sobre nosotros. Así que yo les quiero invitar a que cerremos nuestros ojos. El altar está abierto. Si sientes que te has sentido alejado del Espíritu de Dios, hoy es un buen momento, una buena noche para invitarlo nuevamente, decirle: Señor, yo he pasado tiempo alejado de ti, pero quiero invitarte de que nuevamente vengas sobre mi vida, que me uses, que me toques, que me moldees, que me cambies. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que tu presencia, tu Espíritu Santo llene este lugar. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Que la palabra, Señor, que tú preparaste en esa noche sirva para edificar nuestras vidas. Sirve, Señor, para motivarlos a vivir esa palabra, Señor. Que tu buen Espíritu pueda capacitarnos para testificar de tus buenas nuevas. Que nos capacita, Señor, para vencer la carne, para vencer al enemigo. Y, Señor, te pedimos que repartes de aquellos dones, Padre, sobre nosotros. De aquellos dones que solo tú, oh Dios, puedes repartir sobre nosotros. Yo bendigo ahora a tu pueblo, Señor, los que están aquí presentes, los que están aquí en el altar, los que están sentados, los que están viendo en casa, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tu presencia haga una obra, Señor. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque sin ti nada somos, Padre. Sin ti somos muertos. Sin ti, Señor, estamos destinados al infierno. Estamos perdidos, Padre. Sin ti nada somos, Señor. Así que, Señor, te pedimos, Padre, que puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrame, oh Dios, sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre.
bueno, Señor. Solo tú, Padre Santo, eres bueno con nosotros. Espíritu Santo, Dios, tu presencia es mejor que la vida, Padre. Señor, pedimos, Padre Santo, que nos lleves, oh Dios, a nuevas alturas, Padre, en tu Espíritu Santo. Que tu plan, que tu voluntad, Señor, se cumpla en nosotros. Tu voluntad, Señor, se cumpla en tu pueblo, Señor. En esta hora derrame, Padre, tu Espíritu Santo, cubriendo, Señor, cada necesidad, Señor, sanando, Señor, heridas, sanando corazones y almas, Padre. Tú conoces, Señor, las peticiones de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora. En este día de oración, Padre, venimos delante de ti con las peticiones de tu pueblo, Padre, sabiendo que tú inclinas tus oídos a los clamores de los justos. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, por Germán Urbina, Señor, que tú sanes su vida, que tú sanes, Señor, toda enfermedad y dolencia que está afectando su vida, Padre. Por Mariela Miranda, Padre, por Nori Lobo, Señor, Elda Lobo, Marina Márquez, Señor. Tú conoces estas personas que necesitan de tu poder de sanidad, Señor, de tu mano de sanidad, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú derrames de tu poder, Señor, que tú cumplas, Señor, el propósito que has empezado, Señor. Bendice, Señor, a Vanessa Claro, Padre, a Lisette Márquez, Padre, a Ladia Estrada, Señor. Derrame de tu mano de sanidad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por Sara y Tornes, Señor, y Telia Roche, Señor, que ellos reciban, Señor, de parte de tu Espíritu Santo en esta hora, allá donde ellos se encuentran. Bendice también, Señor, a Rigo Cortés, Señor, a Virginia Velázquez, Padre, a Renata, Señor, Sampaio. Pedimos, Padre, que tú cumplas, Señor, cada necesidad, Padre. Cada enfermedad, Señor, sea, Señor, sanada. Sana sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, pedimos, Señor, que envíes una palabra, Señor, de restauración, una palabra de salvación, Padre. Deposita una semilla de fe, Señor, en esos hermanos, en Elmer Márquez, Padre, Arturo Lerma, Eduardo Espinal, Padre, Sandy Cante, Juan Granados, Señor, que esas almas, Señor, te necesitan, Padre Santo, que sin ti, Señor, están perdidos. Envía esa palabra, Señor, de restauración, esa palabra, Señor, de salvación a estas personas, Padre. Y te pedimos por Lidia López, Padre, que envíes, Señor, una palabra de fortaleza, Padre, que fortalezca su vida, Señor, que renueva sus fuerzas, Señor, para enfrentar, Señor, cada situación. Y tú, oh Dios, el juez de jueces, Padre, el que siempre tiene la última palabra, Señor, te pedimos por todos los casos legales, Señor, por el caso legal de Jocelyn Díaz, Padre Santo. Te pedimos que obras de una manera sobrenatural, abriendo puertas, Señor, abriendo los caminos, Padre, donde solo tú puedas abrir caminos, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nunca sea parte de nuestras vidas, oh Dios. Bendice tu pueblo en esta hora, bendice tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre. Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros, oh Dios. Que la palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor, no se queden a un lado, sino que se hagan vida, Padre. Que tú lo escribas en las telas de nuestro corazón, Padre. Que en esos momentos críticos, Padre, de nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo traiga a memoria, Señor, esa palabra de vida, Padre. Porque solo tú, Dios, tienes palabras de vida eterna, Señor. Hermanos, los que están sentados en las bancas, si quieren levantar sus manos solo por unos momentos más. No nos apresuramos de salir de su presencia. Hermanos, estos momentos que tenemos hay que aprovecharlos. La palabra dice que hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. En estos momentos
que su venida se acerca, porque Jesús viene por nosotros, viene por su iglesia. Hay que agarrarnos de la mano de Dios. Hay que dejar que su Espíritu Santo venga sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo nuevamente a tu pueblo, a los que están presentes, a los que están en casa, Señor, y aún, Señor, los que no lograron venir, Padre, pero los que son hijos tuyos. Bendícelos, Padre, fortalézcalos, Señor, y que tu presencia, Señor, siempre more en ellos, Padre, y more en nosotros. Que este templo, que es nuestros cuerpos, podamos siempre, Señor, presentarlos delante de ti como sacrificios vivos, santos y agradables. Todo lo pedimos en tu bendito nombre y te damos gracias, Padre. Toda la honra y la gloria sean a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démele una ofrenda de palmas.